Voy a bajar aquí, ha entrado demasiada luz. Bueno, sobre el colorido, pues ¿con qué extremos nos podemos encontrar en un cuadro? En primer lugar, con un colorido plano, cuando nos encontramos con una gama cromática reducida y además cuando esos colores, digamos, se muestran con planitud, una escasa variación. Es decir, podemos pensar, pues simplemente, ¿qué colores vemos? Rojo, azul, verde, blanco. No vemos si hay una variedad de verde, si hay una variedad de azul, si hay una variedad incluso de blanco. Aquí tenéis un ejemplo, la danza de Matisse. Bueno, una de las versiones que realizó, pero esta es la más conocida. ¿Qué colores emplea con muy escasas variaciones por parte del artista? El verde en el suelo, el azul para representar el cielo, el naranja en las carnaciones y el marrón para los cabellos y los perfiles. Además, pues esto, digamos, que acentúa la simplicidad de la composición, como estas, digamos, se llevan a cabo en esta obra, en la que, digamos, le interesa jugar más con las formas y el uso del color a ser realista, porque de hecho podemos observar el trazo simple en la representación, como el aspecto de estas 5 personas que están bailando, pues no sabemos muy bien si son hombres, si son mujeres o si son personas del mismo sexo. Lo contrario, a un colorido plano sería un rico cromatismo. Bueno, uno de los artistas que a lo largo de la historia vienen a ejemplificar mejor ese rico cromatismo es Rubens. En este caso, pues, observamos esta obra, pero nos podría servir otra parte de este artista. Aquí en el Jardín del Amor, pues, ¿qué podemos observar? Pues dentro de esa ampulosidad de su estilo, pues maneja una gama cromática muy amplia. Los tonos rosáceos de las carnaciones de las mujeres y de los cupidos. Las carnaciones más morenas en el caso de los varones. Los tonos rubios y castaños del cabello. El color grisáceo de la construcción. El cielo blanco, grisáceo y celeste con estas nubes y claros. El verde de la vegetación. La variedad de colores también en las vestimentas y en la búsqueda de los brillos a la hora de representar los encajes, las joyas, etcétera, etcétera. Incluso también pues, busca distinguir con un gris, digamos, más oscuro, más grisáceo, por decirlo de alguna manera, esta escultura de Venus. Bueno, esta fuente, más bien. Así, claro, nos encontramos con una gran variedad cromática que va pues, prácticamente que abarca todo el espectro de colores, desde el blanco puro hasta el negro. Pero claro, no solo tenemos que atender a la paleta cromática a la que recurren los artistas, no solamente si emplean una variación cromática reducida o muy amplia, sino también qué colores van a emplear. Y cuando estos predominan o cuando nosotros
nosotros los visualizamos de una manera especialmente llamativa, pues entonces van a predominar unos tonos sobre otros. Por un lado nos encontramos con un colorido cálido. Las obras de colorido cálido son aquellas en donde predomina el rojo, el amarillo, el naranja. Y claro, pues ¿qué nos puede expresar un colorido cálido? Pues nos puede expresar vitalidad. Cuando observamos algo vinculado, digamos, al entusiasmo, también algo alegre, algo festivo, pues podemos encontrarnos con colores de este tipo, con colores cálidos. Pero claro, si en ocasiones, pues digamos, el rojo lo podemos identificar con el jolgorio de la fiesta, porque es el color del vino, también el rojo es el color del fuego y de la sangre. Con lo cual, las escenas violentas van a ser aquellas que van a recurrir a un colorido cálido. Bueno, en este caso, pues tenéis un autorretrato de Van Gogh, uno de los varios que pintó de él mismo. Un autorretrato con la oreja cortada. Bueno, sabiendo las circunstancias previas a esta obra, pues cabe señalar que tras haberse enfrentado con Paul Gauguin y tras la marcha de tras una serie de discusiones violentas, pues el desesperado se cortó el lóbulo de la oreja derecha. No, se lo cortó, no quiere decir que se lo amputase, y mucho menos que se cortase toda la oreja. Claro, después de haberse autolesionado, pues se autorretrató con la oreja de nada, y para dar a entender, digamos, la violencia de la situación, pues recurre a un colorido plano y rojo en el fondo del cuadro, con una intención claramente expresiva. Un colorido frío es aquel en el que van a predominar los tonos azules y violetas. Y claro, pues esto se viene a identificar pues, con aquello vinculado con la calma, con la relajación. Al fin y al cabo identificamos el azul con el agua, con el mar. Pero bueno, el agua no es de color azul. Otra cosa es que luego parezca. El cielo. También es el color del cielo. Pero claro, un colorido frío también nos transmite estados de ánimo depresivos y la tristeza. Y eso de todas maneras pues, puede estar presente en obras de este tipo. Al fin y al cabo, pues, un ejemplo es la etapa azul de Picasso. En su juventud uno de sus mejores amigos murió y eso pues le afectó profundamente. A lo largo de su obra las referencias a la enfermedad y a la muerte van a presentarse. No va a ser una constante en todas sus obras, pero sí que va a ser algo visible. Y digamos que cuando él estaba pues, en un estado de ánimo pues, muy pesimista, afectado por esa circunstancia, pues va desarrollando unas obras expresionistas en las que predominan
los colores fríos. De ahí que se le denominen a esas obras la tapa azul de Picasso. Bueno, aquí tenemos otra obra. Quizá pues el autorretrato más conocido de Van Gogh, el autorretrato en azul. En este caso, pues, él cuando se autorretrata, pues recurre a estos tonos para representar que está en un estado más calmado, más sosegado, pero claro, viendo la mirada crispada. El color rojo de sus cabellos y de la barba. También la pincelada vigorosa y sinuosa tan característica de él. Pues ahí ya también nos quiere decir algo. También nos viene a decir que, claro, pues que él está más tranquilo, pero que una crisis, digamos, que puede volver a sucederle como la que finalmente le pasó y le llegó por delante. Bueno, pero no todas las obras pueden presentar un colorido cálido o un colorido frío. Pueden presentar un colorido neutro, un colorido pastelado o un colorido ocre. Si en una obra predominan los tonos ocres, quiere decir que va a estar presente el negro, el marrón y el gris. Y si el azul nos muestra tristeza, los tonos ocres nos van a mostrar pesimismo. Al fin y al cabo, pues qué es lo que uno se dice a sí mismo cuando lo ve todo mal. Todo bien. Lo veo muy bien, lo veo muy bien. Y esto, pues por ejemplo, se reconoce en las pinturas negras de Goya. Aquí en este fragmento que veis de El Aquelarre o El Gran Cabo, pues él lo pinta en una etapa en la que Goya tiene un gran pesimismo vital, debido pues a que, bueno, no hacía mucho tiempo que había viudado, pero también debido a la sordera que él sufría, debido a una enfermedad que él padeció unos cuantos años antes. Luego además también estaban las propias circunstancias de su época, lo tumultuoso del reinado de Carlos IV, el fracaso de los ideales ilustrados, la violencia desatada durante la Guerra de Independencia y luego ya finalmente las circunstancias del reinado de Fernando VII, que inició la persecución contra los liberales. Así que claro, eso está presente en las pinturas negras, unas pinturas que pintó para sí mismo, para su propia vivienda. Pero de todas maneras, Goya no solo recurre a estos colores por esa razón, porque él interiormente se sienta así, sino también por la propia temática que va a representar. Y es que claro, ¿cuándo se utilizan este tipo de colores? También, pues claro, el negro, los tonos más oscuros, pues ¿qué es lo que van a representar? La nocturnidad, aquello que está entre las sombras, aquello que está oculto. Así que claro, pues él lo que va a hacer es representar un aquelarre de brujas, a las cuales se les aparece el demonio. Y claro, pues las brujas por aquel entonces, en sus rituales, pues lo que hacían era apartarse de las miradas ajenas. Se escondían para poder llevar a cabo sus ritos, porque al fin y al cabo, por aquel entonces todavía existía la Inquisición. Y para evitar, pues desde luego que denuncias, acusaciones, pues naturalmente tenían que hacer esos ritos
digamos, en la oscuridad. Por eso voy a recurrir a ese colorido ocre. Bueno, pues digamos que lo contrario a un colorido ocre sería un colorido apastelado, donde van a predominar los tonos blanquecinos. Bueno, unos cuantos años antes, Goya pinta los cartones para tapices y pinta también obras influenciadas por la estética rococó. Y en la obra de los artistas rococó, ¿qué es lo que va a predominar? Pues un colorido en los cuales va a estar presente no solo el blanco, sino también el gris perla, el azul celeste, el magenta, el rosa chicle, el amarillo vainilla, los verdes y los marrones blanquecinos. Y claro, pues esto está presente en esta obra. La gallinita ciega. Predomina este colorido, salvo el empleo puntual de colores más puros para evitar que la obra sea, digamos, demasiado plana, demasiado uniforme, como en el rojo de la chaquetilla de esta maja o el amarillo de este majo. Daros cuenta de que eso se hace extensivo pues, prácticamente a toda la obra. Es un cielo de nubes y claros, azul celeste y un gris más bien perla. Las montañas del fondo son de un color violáceo. El color de este árbol es más bien blanquecino. Los tonos terrosos también lo son en cuanto a las prendas, pues predominan también esos tonos apastelados frente a aquellas prendas que puedan tener un colorido más ocre o un color más plano y puro. Incluso en el caso de los peinados, pues hay alguno que lleva el típico peinado de la época, el cual se ha empolvado para parecer gris. Este apastelado no tiene nada que ver con la técnica del pastel. No. No tiene nada que ver. No quiere decir que se haya hecho un pastel. ¿Y por qué se pinta con estos colores? ¿Qué temas es lo que se quiere representar? Bueno, pues a diferencia de la obra anterior, pues aquí ¿qué es lo que busca Goya? Pues representar a un grupo de jóvenes que simplemente están jugando en el campo. No hay, digamos, dobles lecturas. Así que claro, los artistas cuando buscan representar algo intrascendente, como puede ser un simple juego, y quieren tratar los temas con ligereza, pues van a recurrir a este tipo de colorido. Bueno, pues esto ya para concluir con lo que sería pues, este primer apartado introductorio, y así pues pasaríamos a abordar el arte clásico.
de la antigua Grecia. Bueno, como ya os informé, pues en el inicio de este curso, pues si consideramos pertinente, pues podemos profundizar en algunos de los apartados que veamos aquí. Pero de todos modos, pues vamos a trabajar primero pues, con una introducción inicial. Bueno. Bueno, ¿cuándo se desarrolla el arte de la Grecia clásica? Pues se va a desarrollar, nosotros podemos pensar que el arte de la antigua Grecia se desarrolla en Grecia, pero no es exactamente así. Los griegos habitaban en diferentes lugares, porque aunque también vivían en la Grecia continental y en las islas del Egeo, lo cierto es que había pueblos que forman parte de la actual Grecia que por los helenos de la época no eran considerados como tales. Y luego, por otro lado, los griegos estaban presentes en diferentes lugares en el Mediterráneo e incluso en el Mar Negro. No hay más que pensar pues, en las ciudades de la costa de la actual Turquía. Allí, por ejemplo, pues se encontraba Éfeso, y allí estaba una de las 7 maravillas del mundo. Allí estaban las ruinas de la antigua Troya, que había sido conquistada por los griegos, según relató Homero. Pero luego además también existía la llamada Magna Grecia. La Magna Grecia, ¿dónde se encontraba? Pues en la actual Italia. Luego también, pues claro, en España estaba, por ejemplo, Emporium, la actual Asturias, había diferentes colonias romanas, el origen de Marsella también, griegas, el origen de la antigua Marsella también tiene su origen en los griegos, y sobre todo en Alejandría. En la época helenística, la ciudad más importante era dicha localidad egipcia. Bueno, se desarrolla a lo largo de la Edad Antigua teniendo en cuenta que su etapa clásica tuvo lugar entre los siglos V y IV a.C. Y eso se debe pues, a la etapa, digamos, de esplendor de la Grecia clásica. Esta pasó por diferentes etapas y podemos pensar pues, que su cultura tiene unos precedentes, que son las culturas micénica y minoica. Luego, tras una etapa literalmente de destrucción y de formas culturales, digamos, poco relevantes, una cultura, digamos, más tosca, menos sofisticada que las manifestaciones anteriores, nos tiene lugar una etapa arcaica, una etapa de configuración. Esa etapa de configuración da paso al arte clásico y luego ya posteriormente tiene lugar una tercera etapa que podemos pensar que es, digamos, una suerte
de fase barroca o incluso una fase manierista, pero también de decadencia, en la que, digamos, los ideales clásicos van desapareciendo, pero curiosamente sus formas se van divulgando a más lugares del mundo, que es la etapa helenística. Bueno, para comprender mejor cómo fue la antigua Grecia, vamos a ver este. La antigua Grecia es, junto con el cristianismo, el germen de la cultura occidental. Su historia se divide en 4 periodos: Edad Oscura, Época Arcaica, Periodo Clásico y Periodo Helenístico. La civilización griega tiene su origen en la civilización cretense o minoica, de la isla de Creta, y en la micénica, de la ciudad de Micenas. Los cretenses ya construían palacios, como el Palacio de Osos, con grandes habitaciones, escaleras monumentales, jardines y almacenes para el legendario rey Minos. En cuanto a la cultura micénica, situada en el centro y sur de la península griega, podemos destacar que también fueron grandes constructores. El yacimiento arqueológico más importante es el de Micenas, con la Puerta de los Leones. Estos helenos formaron la primera cultura avanzada de lengua griega. Esta escritura fue bautizada recientemente como Lineal B. Su economía era muy estructurada y dependían del comercio de productos como el aceite, lana, vino y esclavos. Se les considera los antepasados directos de los griegos. Cuando colapsa la civilización micénica, nos adentramos en la Edad Oscura. Se le llama así debido a las pocas fuentes y documentos que se han encontrado de este periodo. Este periodo transcurre entre el 1200 hasta el 776 a.C. La Edad Oscura, en el mundo griego, significa el paso del bronce al hierro, la transición de lo prehelénico a lo helénico. Abarca lo sucedido durante los siglos que separan la descomposición del mundo micénico y la eclosión del mundo heleno. Al finalizar la Edad Oscura, comienza la Edad Arcaica, que va del 776 al 499 a.C., cuando los griegos necesitaron más tierras y consiguieron expandir sus territorios. Las tribus griegas fueron estableciéndose en Grecia continental y las islas del mar Egeo, en un primer estadio, para acabar conquistando Asia Menor y el sur de Italia y Sicilia, conocido como Magna Grecia. Estas tribus indoeuropeas hablaban distintas variantes de la futura lengua griega, emparentada con la lengua micénica. Estos pueblos eran los aqueos, jonios, dorios, eolios, arcadios. En la época arcaica la nobleza arrebató el poder a los reyes y se formaron las distintas ciudades-estado o polis: Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Argos, etc. La necesidad de encontrar nuevas tierras, el aumento demográfico y los conflictos sociales les llevaron a buscar nuevas colonias independientes tanto en el este como en el oeste. Esto supuso un enorme despegue económico. Aspectos que favorecieron la colonización fueron la aparición del hoplita, o soldado de infantería griego, el progresivo uso del trireme, navío de 3 filas de remos más ágil que las embarcaciones fenicias, y la introducción de la moneda para las transacciones comerciales. En la decisión de fundar nuevas colonias, así como en la elección de su ubicación, jugó un papel fundamental el oráculo de Delfos, del que más tarde hablaremos. De esta manera la cultura griega se expandió. Aunque fueran ciudades-estado independientes que guerreaban entre sí, había un sentimiento de pertenencia a una misma cultura común y un sentimiento de unidad, ya que compartían una misma lengua, tenían los mismos cultos y creencias y se reunían en las mismas celebraciones. Los romanos llamaron griegos a los habitantes de la antigua Grecia, aunque estos se llamaban a sí mismos helenos, y con el nombre de Hélade se conoce al territorio en el que se asentaron. Tras la época arcaica comienza la Edad Clásica, del 499 al 323 a.C. En este periodo ocurrieron las guerras médicas, una liga de pueblos griegos contra el temible imperio persa. Todo comenzó cuando las ciudades jonias de Grecia y Asia Menor se rebelaron contra el dominio persa. Muy pronto, las demás ciudades formaron una confederación militar contra un ejército persa que estaba bajo el mando del rey Darío I, iniciándose la Primera Guerra Médica. Esta guerra se saldó con una victoria griega. La guerra se reanudó en el 480 a.C. bajo las órdenes del rey Jerjes, hijo de Darío.
Los aliados griegos, con Esparta y Atenas a la cabeza, lograron vencer nuevamente al imperio persa. Famosas son las victorias griegas en Salamina y Platea, o la defensa heroica espartana del desfiladero de las Termópilas, liderada por el rey Leónidas. La suerte no solo de Pecia, sino de la civilización occidental se había jugado en una serie de jornadas decisivas. Atenas inició una época de esplendor bajo el gobierno de Pericles, que cambió el mundo occidental. Sin embargo, pronto Esparta pretendió liberarse del poder ateniense. Espartanos y atenienses, antiguos aliados, iniciaron una larga guerra llamada la Guerra del Peloponeso, que concluye con la derrota de los atenienses y la nueva supremacía de Esparta, aunque pronto se produciría un nuevo renacimiento de Atenas tras el debilitamiento de Esparta y su guerra contra Tebas. En su último periodo, el helenístico, de 323 al 30 a.C., Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, heredó de su padre una Grecia derrotada y acabó sometiendo al imperio persa. Sus conquistas crearon un vasto imperio desde Egipto hasta la India, ayudando a difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo y gran parte de Oriente. A partir del año 200, los romanos se empiezan a apoderar de todas las zonas colonizadas por los griegos, tomando al fin el último de los reinos de los sucesores del imperio de Alejandro, el reino de la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, con Cleopatra como su última representante. Tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en el 31 a.C. por parte de las tropas de Octavio, los romanos acabarían absorbiendo la herencia de la cultura griega. Las formas de gobierno de las polis griegas fueron muy dispares. Los modelos más conocidos y que ejercieron más influencia fueron los de Esparta y Atenas. Esparta era un pueblo guerrero con gran preparación militar, rígido y austero. Durante mucho tiempo hubo una diarquía, una forma de gobierno en la que dos reyes pertenecientes a las grandes familias espartanas regían sobre el pueblo. La contribución de Esparta a la cultura es más pobre que la ateniense. Atenas fue la ciudad más importante. Era una ciudad con mar que vivía de cara al comercio. El nombre de la ciudad viene de la diosa Atenea. Atenas significa hijos de Atenea. Según la mitología, Atenea era hija de Zeus. Atenea es la diosa de la sabiduría, pero también es una diosa protectora y combatiente. Se la suele representar con una lechuza. En Atenas nació el sistema político que hoy conocemos como democracia, el gobierno del pueblo, la forma más perfecta de gobierno, si bien este sistema difiere en muchos aspectos del que conocemos actualmente. Fue Pericles quien sentó las bases de este gobierno democrático, pero en siglos anteriores la obra de legisladores como Solón y de tiranos como Pisístrato y Clístenes hizo posible que los ciudadanos atenienses participaran en las tareas políticas. Las ciudades griegas estaban dominadas por una acrópolis, un pequeño recinto sagrado en lo alto de una colina. La Acrópolis de Atenas albergaba el tesoro de la ciudad y diversos templos para ritos religiosos y altares para ofrendas. La diosa Atenea era la patrona y protectora de la ciudad. Era honrada en el Partenón. El Partenón de Atenas fue mandado reconstruir por Pericles, pues los persas arrasaron con la antigua Acrópolis en la Segunda Guerra Médica. Fue realizado como agradecimiento de la ciudad a los dioses por su victoria definitiva. Los arquitectos fueron Ictinos y Calícrates, que estuvieron a las órdenes del gran arquitecto y escultor ateniense Fidias, autor de la decoración escultórica y de la gran estatua crisoelefantina de la diosa Atenea Partenos, que cada año era agasajada con ofrendas. Un ejemplo clásico, por todas partes, en nuestras playas, en nuestros océanos, ejemplo es la procesión panatenaica. Esta procesión atravesaba la ciudad. Comenzaba en el Ágora y ascendía hasta la Acrópolis durante el Festival de las Panateneas, en el que se ofrecía un vestido llamado peplo a Atenea. El Ágora de Atenas era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social. Aparte de las acrópolis, había otro tipo de recintos sagrados. Estos eran los santuarios. Un santuario era un recinto panhelénico, por lo tanto su financiación, a diferencia de las acrópolis, dependía de todo el mundo griego. El santuario de Delfos era el más importante del mundo. Estaba dedicado al dios Apolo. En él se hallaba el oráculo. El oráculo de Apolo en Delfos se convirtió en toda una institución en Grecia.
Cuando se consultaba, una sacerdotisa llamada pitonisa entraba en trance y pronunciaba palabras inconexas que un sacerdote daba después coherencia en forma de proverbios. El que buscaba consejo extraía de él una predicción, que se podía interpretar de muchas maneras. El oráculo nunca fallaba, lo que podía fallar era la predicción. Peregrinos de toda Grecia, incluso extranjeros, se acercaban a Delfos a consultar el oráculo, que jugó un papel muy importante en la fundación de nuevas colonias o en asuntos de terror. Otro santuario muy famoso es el santuario situado en Olimpia. Estaba dedicado al dios Zeus. En este santuario se celebraban cada olimpiada, es decir, cada 4 años, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos servían no solo para honrar a los dioses, sino para acercar a los diferentes pueblos helénicos. Durante la celebración de la competición se promulgaba una tregua para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus polis hasta Olimpia. Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia fueron bastante diferentes de los modernos. Había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir. Los griegos competían en las modalidades de carrera, lucha, lanzamiento de disco, jabalinas, salto, carreras de caballos y otras pruebas. El premio era una corona de olivo y el reconocimiento en su ciudad de origen. Con frecuencia los poetas les convertían en celebridades y vivían el resto de sus vidas a costa del erario. Los primeros Juegos Olímpicos se cree que se celebraron en el 776 a.C., fecha que marca el inicio de la época arcaica. Ya han ido apareciendo algunos de los dioses griegos. Los griegos creían en un panteón de 12 dioses que, según la mitología, vivían en el monte Olimpo. Todo comenzó cuando Urano cometió incesto con su madre Gea, la madre tierra. De este incesto surgieron primero los cíclopes y después los titanes. De los titanes surgen los dioses. Para entender las intrincadas relaciones entre titanes, dioses, hombres, semidioses, etc., os aconsejamos ver el vídeo de mitología griega y romana publicado en este canal. Al final del vídeo encontraréis el enlace. Estas leyendas y mitos son la base fundacional de la cultura griega. Las aventuras de los dioses se narran, entre otras fuentes, en la Teogonía de Hesíodo y en las epopeyas del poeta Homero, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada relata la destrucción de Troya. Una confederación de aqueos, entre los que se encuentran Ulises y Aquiles, parten camino de Troya, pues el príncipe troyano Paris había secuestrado a la bella Helena de Esparta. Durante 10 años los griegos sitiaron la ciudad. Héctor de Troya, hermano de Paris, desencadena la cólera de Aquiles tras matar a su querido amigo Patroclo. Aquiles acaba dando muerte a Héctor. La suerte de la batalla cambió cuando Ulises urde un plan muy eficaz: construir un gran caballo de madera escondiendo a sus mejores guerreros en su interior. Los troyanos, al creer que se trata de una ofrenda, introducen el caballo dentro de sus murallas. Gran error. Finalmente Troya cae. En la Odisea, Ulises, también conocido como Odiseo, tras batallar en la guerra de Troya, regresa a Ítaca, su casa. En la Odisea se narra un duro camino de vuelta lleno de peligrosas aventuras. La fecha de composición de la Ilíada y la Odisea es controvertida. La opinión mayoritaria la sitúa en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Hay incluso quien discute su autoría. Incluso se pensó que Troya nunca existió hasta su descubrimiento en el siglo XIX por Heinrich Schliemann. Los sucesos acaecidos en Troya, sin embargo, se remontan mucho antes que Homero. Se remontan al principio de la Edad Oscura. Parece pues que los poemas homéricos son el producto de una tradición oral, transmitida a través de generaciones. Con la legendaria Troya comienza pues la historia de Grecia. Los griegos también produjeron grandes obras de teatro, donde se construía todo un mundo artificial para representar la vida humana. Esquilo, Sófocles, Eurípides crearon grandes tragedias. Estos autores son de la época clásica, la época de la antigua Grecia más esplendorosa. Se representaban en el teatro. El teatro griego se originó en un espacio circular al aire libre llamado orquesta, en el que se ejecutaban una gran variedad de actividades, desde espectáculos artísticos, danzas, recitados y piezas musicales, hasta eventos cívicos y religiosos. Los teatros griegos se apoyaban en una pendiente para construir el graderío. A los antiguos griegos también se les considera los precursores del pensamiento occidental actual, un modo de pensar que utilizaba razones y argumentos y que valoraba la lógica y la razón como la más valiosa posesión. Para entender la filosofía griega hay que conocer la filosofía de 3 figuras que han determinado el pensamiento occidental hasta nuestros días: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates vivió toda la época de Pericles.
A los discípulos anteriores a él se les denomina presocráticos, como el matemático Pitágoras. El discípulo de Sócrates fue Platón y el discípulo de Platón fue Aristóteles. Aristóteles asistió al ascenso de Macedonia y fue el preceptor de Alejandro Magno. La armonía de las proporciones y la representación de la figura humana fueron los elementos centrales en el arte helénico. Para estudiar el arte griego es importante distinguir entre época arcaica, clásica y helenística. Los edificios más destacables son los templos religiosos como el Partenón, que se ajustaban a determinadas proporciones. Podían ser de uno de los tres estilos u órdenes principales: dórico, jónico o corintio. La escultura es otro ejemplo de belleza y proporciones. Sus autores más importantes fueron Fidias, autor de la obra escultórica del Partenón; Praxíteles, autor del Hermes de Olimpia, con su famosa curva praxiteriana; Milón, autor del famoso Discóbolo; y Policleto, quien también escribió un tratado llamado Canon, y es autor del Doríforo, su escultura más destacada. Aunque en el arte griego no hay muchas muestras de pintura, sí hay muestras de cerámica, donde se reflejaban las epopeyas literarias y su vida cotidiana. Pues este vídeo nos permite hacernos una idea bastante general Hemos visto de pues la la importancia cultura de griega y también de la historia de la influyente Grecia en nuestra antigua. cultura, tanto para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia o las artes. También la cultura griega y por extensión la romana tuvo un importante auge en periodos como el renacentista o el neoclásico. Como a continuación nos muestra pues, este vídeo sobre la mitología griega, pues vamos a hablar. De todas maneras, pues acerca de los dioses de la antigua Grecia, pues hay que tener en cuenta de que los romanos adoptaron el panteón griego, que exactamente su religión no era igual. Pero al fin y al cabo pues nos vamos a encontrar con que Júpiter no deja de ser el Zeus de los griegos. Incluso pues el dios de la luz y el protector de las artes es Apolo, llamado por ambos pueblos de la misma manera. Bueno, ¿cómo hemos llegado a conocer pues todas estas historias y leyendas sobre dioses y héroes de los antiguos griegos? Que es lo que conocemos pues, de las historias relacionadas con su religión. Bueno, pues nos ha llegado de diferentes maneras. Lo conocemos por los antiguos griegos. La teogonía de Hesíodo, los textos de la Ilíada y de la Odisea, también las obras literarias y especialmente teatrales que nos han llegado, pero también por los propios romanos, como el caso de la Eneida, que al fin y al cabo lo que nos permite es conocer cómo tuvo lugar la caída de Troya, porque en el caso de la Ilíada, ¿hasta dónde se narra? Pues hasta los funerales de Héctor tras haber sido matado por Aquiles. ¿Cuándo empieza la Odisea? Pues cuando Troya ya cae. Así que claro, pues lo que sucede entre medias, digamos que nosotros lo conocemos tal y como se pudo narrar en la antigua Grecia y tal y como conocían los romanos, a través de la Eneida. Luego también, otra manera de conocer las leyendas de los antiguos dioses griegos y romanos, pues están las metamorfosis de Ovidio. Pero claro, pues nosotros, así los artistas, por ejemplo los del barroco y los del renacimiento, pues sabían pues, cómo eran los mitos pues, relacionados, pues, por ejemplo, con el rapto de Europa o qué era exactamente
leyenda de Dafne y la lluvia dorada, por citar dos casos. Bueno, sobre los dioses de la antigua Grecia y de la antigua Roma, pues vamos a ver este vídeo, que de todas maneras también existía alguna deidad más que no van a aparecer. Pero yo creo que estos son sus dioses principales. Ahí aparecían los dioses de los principales dioses de la mitología grecolatina, distinguiendo también aquellos del Monte Olimpo, los que eran considerados los más importantes por los griegos y por los romanos, que habitaban en la montaña más alta de Grecia, y siendo el rey de todos ellos Júpiter. Bueno, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es lo que buscaban los griegos en sus manifestaciones artísticas? Pues los griegos lo que buscaban era la belleza.
Por eso, los edificios, las manifestaciones de artes plásticas tenían que ser bellas por encima de cualquier cosa, a nuestro ojo. Pero claro, la belleza pues no solamente era representar algo que fuese acorde a los gustos estéticos de la época, sino que tenían que responder también a otros ideales. Los artistas buscaban la serenidad y el equilibrio, lo que no quiere decir que las obras sean inexpresivas y estáticas. Los griegos acabaron comprendiendo en su etapa clásica que una expresión serena no quería decir que tuviera que ser rígida. Y el equilibrio en una representación no tenía por qué suponer que estas representaciones no pudieran representar el movimiento. Para ello empleaban un canon, lo cual viene a ser la relación entre una parte y el todo, siempre como una relación numérica constante. ¿Y eso qué quería decir? Bueno, pues que si en una fachada de un templo había 6 columnas, en los laterales tenía que haber 13, es decir, el doble más una. Si una escultura tenía un tamaño determinado, su conjunto tenía que ser el de 7 o 9 cabezas. Así, si aumentaba o se reducía de tamaño, se tenía que cumplir con esa relación numérica, con ese canon. De todas maneras, aparte de eso, también van a recurrir a otra cosa, y es a la proporción áurea. Esto, de todos modos, no lo inventaron los griegos, lo inventaron los egipcios y los mesopotámicos. Ya recurrieron a las proporciones áureas. Los egipcios también tenían su propio canon, el llamado canon del puño. En base al tamaño de la mano, del puño, pues la figura humana y las representaciones que hubiera, escultóricas o pictóricas, tenían que ajustarse a ese canon. Bueno, ¿y qué es el número áureo? Pues vamos a ver este vídeo para hacernos una idea, una aproximación, como también se recurría en el arte. Activia funciona. Cuídate con Activia todos los días, porque ninguno ayuda más a tu salud digestiva. Y ahora prueba los nuevos Activia frutas con ingredientes de origen 100% natural y dosis de probióticos. Así de fácil. De forma simple, la proporción áurea establece que lo grande es a lo pequeño como la suma de lo grande más lo pequeño es a lo grande.
Si tenemos un segmento más grande que otro, la suma de A más B es al mayor A, como el mayor A es a B. Da igual lo que midan los segmentos si cumplen esta proporción. Siempre nos va a dar el mismo resultado. El número áureo, el número de oro. La proporción áurea, o divina proporción, nos conduce a un número irracional, de infinitos decimales, representado por la letra griega phi. ¿Cómo se construye el rectángulo áureo? Primero vamos a dibujar un cuadrado de lado, A. Después traza una línea desde la mitad del lado del cuadrado hasta una de sus esquinas, dando un segmento que vamos a abatir hasta cortar a la prolongación de la recta que teníamos de base del cuadrado. Así completamos el rectángulo. Ya tenemos un rectángulo de proporciones áureas. Ya hemos visto que phi siempre da el número 1,61803398. Y así hasta infinitos decimales. Con simple geometría podemos hallar el resultado de phi, dándole al lado A el valor de 2. La espiral áurea es una espiral logarítmica asociada a las propiedades geométricas del rectángulo dorado. La razón de crecimiento es phi, es decir, la razón dorada. Aparece esta espiral representada en diversas figuras de la naturaleza, plantas, moluscos, galaxias, así como en el arte. Tomando la sucesión de números de Fibonacci y dividiendo el valor más alto entre el número anterior, obtenemos un número muy cercano al número dorado. Y cuanto más altos son los números escogidos para la división, más cerca estamos de este número mágico. Otra curiosidad sorprendente de este número es lo que pasa si lo multiplicamos por sí mismo o calculamos su inverso. Exacto. Obtenemos los mismos infinitos decimales. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias. Bueno, pues esto Si lo multiplicas por él, mismo sale los decimales. No me acuerdo de eso. Esa es la proporción de las tarjetas de crédito, ¿no? O el día. Cuando se... bueno, pues, Del carnet de identidad y todo eso. ¿cómo lo podemos...? Claro, es que en el caso de los templos griegos, ¿qué tamaño tienen en planta? Pues el tamaño de un rectángulo de proporciones áureas, por ejemplo. Que estudiaran todo. Todo es muy matemática. Esa es la Pitágoras, tiene mucho tiempo libre. Eso sí. Pero esto, por ejemplo, también es visible pues en una obra que vamos a observar ahora, el Dorizo, de Policleto. Al fin y al cabo, pues la obra se puede segmentar en diferentes rectángulos de diferente tamaño, cumpliendo con esas proporciones áureas. Otro ejemplo también, la mismísima Venus de Botticelli. Otro ejemplo, pues más que evidente, porque al fin y al cabo quienes construyeron el templo del Partenón fueron los arquitectos del templo del Partenón de la Acrópolis de Atenas. Porque nuevamente cumplían con unas proporciones áureas. Claro, esto hacía que la arquitectura fuese modulada, que se fueran repitiendo módulos en toda la construcción. Y
claro, pues no solo era visible en planta, sino también en el alzado y en la fachada. Así, pues esto hacía que los edificios, pero también otras manifestaciones artísticas, cumplieran pues, con esas proporciones matemáticas que permitían a las obras darlas belleza, porque no solo se trataba de representar, digamos, cuerpos con anatomías perfectas o con rostros bellos, ajustados, digamos, al gusto estético de la época. Bueno, etapas. Básicamente son tres. El hino como precedente del arte cretense o minoico y el arte micénico. Bueno, en primer lugar la etapa arcaica. La etapa arcaica se extiende desde los siglos VIII al VI antes de Cristo. Tras la caída de la civilización micénica, los dorios se imponen en los territorios griegos y llevan a una etapa de oscuridad que podría ser, digamos, el equivalente a lo que sucedió en el Imperio Romano con las invasiones bárbaras. Digamos que la cultura no empieza a vislumbrar pues, obras, digamos, reconocibles y aventurando, digamos, un nuevo estilo y una época de nuevo esplendor cultural, que incluso va a superar más que notablemente a las épocas anteriores. Ahora sí, de todas maneras, en esa etapa arcaica hay que señalar que es una etapa de configuración inicial. Con lo cual pues, nos vamos a encontrar con la aparición del orden dórico, como esos edificios que tenéis ahí, uno de los templos de Paestum. ¿No es el Partenón eso? No, este es el templo de Atenea, es un templo anterior que se encuentra en Sicilia. Me parece. Claro, porque es de orden dórico. Bueno, en cuanto a la escultura que nos vamos a encontrar, pues hay que señalar que es una escultura que nos puede recordar a la del antiguo Egipto. ¿Por qué? Porque es una escultura tosca, inexpresiva y de formas geometrizadas. Como en la escultura que tenéis ahí a la derecha. Este puros que porta un carnero. Pues bien, ¿qué es lo que hace el escultor a la hora de representar a este joven? Bueno, pues como los escultores eran bastante inseguros y no dominaban completamente la técnica y el trabajo con los materiales, pues entre otras cosas lo que hacía era esculpir piernas muy gruesas y pegar los brazos y los puños al cuerpo para evitar roturas. Se trabajan estas esculturas como si fueran bloques. Esto lo hacían también los egipcios. Al fin y al cabo, pues cuando esculpían la figura de un dios o de una diosa o de un faraón, pues aparecen
con los puños cerrados y además con un rollo metido o con los brazos pegados sobre el pecho. Luego además pues hay un tratamiento del cuerpo poco naturalista, geometrizado, por ejemplo, por cómo representa el vientre. Pues nada, así. Así son los abdominales y el ombligo. Los ojos tienen forma de almendra. En cuanto a la sonrisa, pues presenta la llamada sonrisa arcaica o sonrisa etrusca. No se les representa así porque estuvieran contentos, sino que es un signo convencional a la hora de representar, por tanto, los rasgos humanos. En cuanto a los peinados en aquella época, pues también están geometrizados. Es un peinado largo, con trenzas, en la cual pues, van repitiendo formas de esfera y de cilindros. La sonrisa es igual que la de Anónimo, ¿no? La de la máscara esa. Es increíble, el personaje ese de Anónimo, no sé de quién es. Bueno, Una máscara. Más sonriente, Sí, más marcada. Se llama Anónimo. bueno, la etapa clásica es la etapa de plenitud, del arte griego, que corresponde a los siglos V y IV antes de Cristo. Es una etapa en la que aparecen los órdenes jónico, llamado así porque aparece en Jonia, en esos territorios de Asia Menor habitados por griegos. Y de hecho pues era el orden arquitectónico del Artemisón, el templo dedicado a la diosa Artemisa en Éfeso. Y el orden corintio, llamado así porque procedía de Corinto, el puerto más importante que había en el Peloponeso. Bueno, aparte de ello, va a haber, por tanto, unas características en esta etapa que vienen a ser las que nosotros identificamos como las propias del arte de la antigüedad clásica. Que es el predominio de la serenidad y el equilibrio en búsqueda de una belleza. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una construcción en la que se ha utilizado el orden corintio, que es el templo de Zeus olímpico en Atenas. Bueno, nos ha llevado en parte, y hay que señalar que curiosamente este templo era el más grande de la ciudad, era más grande que el Partenón. Y no estaba en la Acrópolis. Por eso también sus columnas son más altas y al construirse posteriormente, por eso tiene columnas de orden corintio.
En cuanto a la escultura, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo pues, que muestra esa serenidad y el equilibrio propio de la escultura clásica, que es el apoxiomeno. En este caso, pues a quien representa es a un atleta que se está limpiando, pues haber estado luchando, pues está quitando la grasa, el polvo, el sudor. O sea, no es como el discóbolo de Miró que está lanzando un disco, sino que nos lo representa, digamos, ya en un momento posterior. Ya por entonces los escultores griegos dominan perfectamente la técnica. Por eso vemos cómo los brazos están separados del cuerpo, incluso el brazo derecho está alargado hacia el frente. El peinado es más natural, es el típico peinado corto que aparentemente está como mojado, aunque podemos pensar simplemente que está despeinado. Y viene, digamos, pues a representar también, digamos, esa relación naturalista que tienen los griegos con la representación del cuerpo. Buscan, evidentemente, un ideal de belleza, van a representar un cuerpo atlético, pero claro, va a representar pues, fielmente pues, el aspecto de la musculatura, de las piernas, de los brazos, del torso, las caderas. Bien. Y luego, en tercer lugar, la etapa helenística. Durante los siglos III al I antes de Cristo. Bueno, es una etapa de difusión del arte griego que lleva incluso pues, a lugares muy lejanos. Así, por ejemplo, las campañas de conquista de Alejandro Magno llevaron a que las manifestaciones artísticas griegas influyeran en la India. Y de ahí pues pasaron a otros lugares de Asia, incluso a China y a Japón, de manera, digamos, más tardía. Pero claro, pues fundamentalmente esas formas de expresión se difundieron por todo el Mediterráneo, por el Mar Negro, por Oriente Próximo, por Egipto. Al mismo tiempo que esto sucede, también hay una crisis de los ideales clásicos, tras años de guerras de las polis entre sí, tras su enfrentamiento con otros pueblos, con otros imperios. Y ante su declive frente al pujante imperio romano. Los artistas van a abandonar esos ideales clásicos de belleza, serenidad y equilibrio, y cuando van a recurrir a ellos, pues en cierto modo parece más como una suerte de revisión, como una especie de mirada nostálgica hacia un pasado que ha desaparecido, a un intento de reformular el arte clásico en base a esos ideales anteriores. Y claro, los artistas, ¿en qué se van a interesar? En esa etapa de crisis.
Pues en primer lugar, va a estar presente el lujo. Va a estar presente la ostentación. Y eso va a llevar a la búsqueda de la monumentalidad. En la etapa clásica, y teniendo como referente al ser humano y esas proporciones que habíamos visto, pues los edificios se construyen en base a esas proporciones, que no sean más grandes que el uso que se les va a dar. Al fin y al cabo, los templos de los antiguos griegos no eran como las iglesias, las mezquitas o las sinagogas, no acogían a decenas o a centenares o incluso miles de fieles, porque en cierto modo los templos no dejaban de ser una residencia para los dioses, y lo que se hacían eran ritos como el que habéis visto de los oráculos, que se hacían de puertas para adentro. Pero claro, ya en esa época se empiezan a construir edificios más grandes que para la función para la que estaban diseñados. Y un ejemplo de ello es el altar de Pérgamo, que bueno, lo están restaurando ahora. Se supone que va a estar completada su restauración en el 2025 como mínimo. Sí, está en Berlín, está precioso. El caso es que de todas maneras queda un altar. Bueno, pues aparte de los templos también estaban los altares para realizar ceremonias públicas en el exterior, en las acrópolis, en los santuarios. Podemos pensar que eran simplemente altares, como los de las iglesias. Pero en este caso lo que se idea es un edificio en planta de U, porticado, con una gran escalinata y decorado también con relieves. Y en los relieves del altar de Pérgamo, pues ¿qué van a representar? Pues la lucha entre los dioses y los gigantes. Cuando estos se asaltan el Olimpo y los dioses se imponen. Y claro, pues ¿qué van a representar estos relieves? Pues el dramatismo, la tensión, la agitación, la violencia, cuerpos que se retuercen, musculaturas que están en tensión, pero por otro lado cuerpos más musculados, con mayor volumen que en las obras anteriores. Todo ello también para acentuar no solo la expresividad, sino también la monumentalidad. Porque claro, una escultura, ¿cómo nos parece más grande, más llamativa? Si tiene una musculatura muy voluminosa, muy corpulenta, o si en cambio, digamos, tiene un físico más ajustado, simplemente atlético. Para una musculatura mejor. Pues mucho más musculado, no es más que pensar en los cómics y en las películas de superhéroes. Exagerado. Así que va a estar presente el lujo, la monumentalidad, la expresividad y el dramatismo. Sí, claro. No. Hay una habitación muy grande, es una habitación. Esto es parecido, digamos, profesor, al área de paces de Roma. Y la Albacis, ¿no? El área de paces. Algo similar. Aquello es un... El Ara Fácil, digamos que podría ser el equivalente romano al altar de Pérgamo. Perfectamente. Pero bajo relieves y esas cosas. Tanto a eso como al Partenón, porque en cierto modo pues la representación de los relieves donde está la familia imperial romana, Octavio Augusto y todos sus parientes, nos puede recordar también en la procesión de las Parnaceneas del templo del Partenón. Y esto es muy grande, sí que está. Este es más grande que Tú debes entrar allí y las escaleras. Por la
Antes la gente se sentaba en ellas, Sí. luego ya cuando la vuelvan a mostrar al público no lo cree. Sí, igual. Bueno, claro, es que de los griegos y de los romanos, pues, ¿cuántos han aprendido? Su herencia cultural es enorme y sobre todo pues, en los países occidentales. Bueno, acerca de la arquitectura. Los griegos, pues evidentemente, sobre sus ciudades más antiguas, pues evidentemente, pues estas habían ido creciendo de una manera más o menos desordenada. Pero ¿qué pasaba cuando fundaban una nueva ciudad? Cuando fundaban las llamadas colonias. Pues ahí iban a poder demostrar su interés por el urbanismo. Los griegos fueron los primeros que planearon ciudades en su conjunto. Si en otras civilizaciones podían abrir plazas y espacios públicos y se podían erigir grandes avenidas, los griegos van a ser los primeros que van a planear una ciudad en su totalidad. Así que digamos que el urbanismo como tal empieza con ellos. Y para ello, pues, van a recurrir al llamado plano hipodámico, también conocido como plano ortogonal, y que básicamente pues, consiste en seguir el modelo que estaba presente en Mileto tras el planeamiento de Hipodamos. Es decir, este plano se llama así por Hipodamos de Mileto. Y que básicamente pues, consiste en ordenar calles perpendiculares unas a las otras, constituyendo pues, manzanas cuadradas o rectangulares. El plano ortogonal será empleado también por los romanos y será utilizado también con posterioridad. No hay más que pensar pues, en el planeamiento urbanístico que tienen muchísimas ciudades en América o los llamados ensanches que se van a llevar a cabo en diferentes ciudades. Digamos, pues, no ya exactamente en el caso de Barcelona, pero sí es el tipo de plano al que se va a recurrir en el ensanche de Madrid, en el barrio de Salamanca. De poco, bueno, pues en vez de ser manzana más bien cuadrada, van a ser rectangulares. Luego, además, pues también en estas ciudades lo que se idea es la distribución de determinados edificios. Y uno de los espacios más importantes, más relevante, va a ser lo que tenéis con la letra A, que es el ágora o una plaza porticada. Bueno, el ágora era una plaza pública que era al mismo tiempo un lugar de comercio,
también un punto de encuentro. Aunque podrían existir edificios públicos, ya veremos más en detalle los mismos, cuando tenían lugar reuniones por parte de los habitantes, de los ciudadanos de una polis, pues tenían lugar en el agua. Claro, luego también había también otro tipo de construcciones. Estaban los propios templos, también los teatros, a los cuales los griegos les daban una gran importancia. Bueno, aquí también de todas maneras pues se señala la presencia de un estadio. Al fin y al cabo, si no sé si debe ser esto de aquí, aunque no aparezca la letra. De todos modos, pues hay que tener en cuenta de que, claro, a los griegos les gustaban las competiciones deportivas, entendidas estas también como carreras de carros y de caballos. En ocasiones estas se podían, digamos, se podían realizar pues, en zonas acondicionadas, al aire libre, lejos de las ciudades, en otras ocasiones pues, podían contar con un espacio propio dentro de la ciudad, pero así pues, no contaban con circos como los de los romanos. Bueno, ¿cuáles son las principales tipologías de edificios de los griegos? Bueno, pues cabe destacar, en primer lugar, los templos. Y los templos, pues en cierto modo lo que hacían era imitar la estructura de una vivienda de cierto tamaño, evidentemente, no la casa de un campesino. ¿Por qué? Bueno, porque se trataba de construcciones que normalmente tenían un tejado a dos aguas y para poder sostener la cubierta había que crear una estructura arquitravada sostenida con soportes. Inicialmente, pues claro, las construcciones que se iban levantando pues necesitaban vigas de madera, no de postes. Con el tiempo van apareciendo las columnas. Los edificios además tenían que tener un basamento, que este a su vez pues se va a transformar con el paso del tiempo en una pequeña escalinata. ¿Con qué elementos contaba un templo griego? ¿Cómo es una fachada? Bueno, pues en la fachada nos vamos a encontrar en la parte superior con el frontón. Si el edificio tenía un tejado a dos aguas, pues en la fachada nos vamos a encontrar con ese elemento triangular.
El entablamento se iba a encontrar bajo el frontón y sobre las columnas. Es una estructura adintelada y que frecuentemente se va a decorar con esculturas. Aquí pues aparece un friso y luego por debajo aparece el llamado arquicabe, un arquicabe de 3 varas. En las fachadas nos vamos a encontrar con un pórtico. ¿El pórtico de cuántas columnas puede ser? Puede ser de 4, puede ser de 6, puede ser de 8, puede ser de solo 2. Las columnas pueden ser de orden dórico, de orden jónico o de orden corintio. Y como basamento nos encontramos con el crepis, que no es más que una escalinata de 3 o 4 escalones, que sirve por tanto de basamento al edificio. Las columnas siempre eran pares, ¿no? Han dicho 2, 4, 6. Sí, bueno, hay una excepción para esto, que es algo que vamos un tanto excepcional porque sí que en la fachada hay un número impar. Luego, en cuanto a la planta de las construcciones, ya para ir terminando por hoy, porque bueno, iba a tocar y vamos a, sin no extenderse demasiado. Sí, no, porque yo no puedo comentarlo de hoy. ¿Quieres ir a buscar las niñas? Yo lo voy a hacer un poco antes, ¿no? Sí. Sí, porque esto luego lo tendré que... Lo tendré que volver a abrir. Bueno, pues en planta como era, ¿qué elementos tenían los edificios? Pues no tienen por qué tener todos estos elementos. A veces pues simplemente se podía acceder directamente a la acera, o no contar con el opistodomos. Y es que en un edificio pues nos podemos encontrar con los siguientes espacios, que es lo que viene a suceder pues, en un edificio como el templo del Partenón de Atenas. Ya, pero es. No son pares. Y tampoco se cumple la proporcionaria. Aquí. Sí. No, no se cumple. No es muy largo. Tiene 9 columnas y 18 en el otro lado, o sea que prácticamente. Sí, porque la construcción de una residencia. Ah, La vivienda. que es la mitad más un tercio. La mitad del tercio. Seis. Son 6.
los elementos que nos vamos a encontrar en planta. Vendría a ser bueno, el lugar que sería el Santo Santorum, donde estaría la escultura del dios, es la llamada Naos o cela. El espacio previo a la cela se llama pronaos. Y si un edificio tiene un pórtico trasero y que cuenta con un espacio que puede servir por ejemplo, para albergar el tesoro del templo, se le llama opistodoro. Bien, así que este sería el aspecto de un templo prototípico griego en planta, de 6 columnas y con un pórtico períptero.